Universidad Fermín Toro presenta Bienvenidos sean todos a Aula Abierta, una producción de la Universidad Fermín Toro. El día de hoy estaremos hablando con el pastor Roberto Azuaje sobre un tema que nos concierne a todos, la democracia. Muchísimas gracias por asistir y estar con nosotros el día de hoy, pastor. Muchísimas gracias por este espacio que nos permiten ustedes estar, hablarle a la comunidad, hablarle al pueblo de Lara y en los diferentes lugares donde se ve este programa. Muchas gracias por su invitación y esperamos pues que sea ameno esta conversación que hoy tendremos educativa. Sin lugar a dudas. Y justamente hablando de la educación, pastor, coméntenos, ¿qué es la democracia? Bueno, para saber primero qué es la democracia, creo que debemos nosotros revisar los orígenes de la democracia. La democracia se origina por allá en Grecia, cuando aquellos senadores del Imperio Romano, y donde un selecto grupo de personas era el que escogía quiénes iban a ser los gobernantes. Luego eso se expandió por diferentes ciudades en el Imperio Romano y en el Imperio Greco-Romano de aquel tiempo, pero siempre hubo sus problemas con aquellos emperadores que querían ser dictatoriales y no querían someterse a los designios de los senadores. Pero cuando nosotros estudiamos realmente la historia, el impulso que se le dio a la democracia fue cuando la Revolución Cristiana, los países que asumieron el cristianismo como religión, fueron los que entendieron que ante Dios, como todos eran iguales, entonces ya no era que existía una clase de personas, unas personas libres y unas personas esclavas, sino que todos ante Dios eran lo mismo. Entonces ante el pueblo comenzaron a hacer lo mismo. Ahí tenemos naciones como Inglaterra, Alemania, los países nórdicos, comenzaron a tener una revolución cristiana y eso los llevó a ellos a que no solamente fuera un selecto grupo de personas los que escogieran sus gobernantes, sino que todo el pueblo en general podía escoger los gobernantes en aquella época. Y así fue donde comenzó toda la democracia hasta hoy, que se sigue perfeccionando. Todavía no existe un sistema democrático perfecto. Pero en ese sistema de buscar lo perfecto se han ido mejorando muchísimas cosas. Y en ese aspecto, ¿cómo funciona un Estado moderno y democrático? Bueno, un un gobierno democrático funciona primero porque no solamente la democracia es que el pueblo elija a sus gobernantes. Creo que ahí está un poco de la distorsión, de que solamente se vea la democracia como un proceso electoral. La democracia, apenas el proceso electoral, el día de la elección, apenas el comienzo de un proceso. La democracia no es solamente elegir a los gobernantes, sino que el gobernante debe también rendirle cuenta al pueblo. Y cuando el gobernante tiene que rendirle cuenta al pueblo, no es que va a agarrar, por ejemplo, en Venezuela va a agarrar los 24 millones de personas que existen mayores de 20 años, les va a rendir cuenta, pero si tiene que rendirle cuenta a un órgano que es la máxima representación del pueblo, que es la Asamblea Nacional, o antiguamente que se llamaba el Congreso Nacional. Entonces, las elecciones no son prueba definitoria de una democracia plena. No. Es más, hay dictaduras y hay monarquía y hay sistemas que no son democráticos que están avalados por una elección. Pero la diferencia es cuáles son los procesos que llevan a esa elección. Tenemos dictaduras que tienen elecciones. La de Corea del Norte tiene elecciones, la de Cuba tiene elecciones, pero eso no quiere decir que están en sistema democrático. Utilizan la elección, de repente se podría decir, para enmascarar su dictadura o su autocracia. En esta separación entre y después del proceso independentista que se gestó en Venezuela, después de 1800 y después de la Primera y la Segunda República, nosotros empezamos a hablar de democracia en Venezuela. Sí. ¿Cómo surge la democracia en Venezuela? Mira, la democracia en Venezuela tiene años. Yo creo que la democracia en Venezuela está desde 1860, cuando elegimos
por allá hace bastantes años se eligió por primera vez un presidente de firma, el nombre ahora creo que se llamaba Luis Tovar, se llamaba el presidente que quedó elegido en aquel tiempo, y pasó por encima de José Antonio Páez, pasó por encima, el segundo lugar no recuerdo en este momento, pero la democracia comenzó ahí en 1860 en Venezuela. Sin embargo, esta persona que es un desconocido en la historia, Luis Tovar, firma Tovar, ahora el nombre no lo recuerdo muy bien, esa persona tuvo que dimitir a su presidencia porque la guerra federal de aquel tiempo se levantó y entonces él tuvo que dimitir y otra vez volvieron los gobiernos militares dictatoriales. E incluso en sistemas autocráticos, y lo vemos en historia, Guzmán Blanco, que fue un presidente para muchos autocráticos, que modernizó al Estado, sí, y nos dio al país esa definición de separación de poderes que hoy incluso sigue siendo muy importante para la vida política. ¿Cuál es la importancia de la separación de poderes? Ok, la importancia de la separación de poderes para preservar la democracia. Creo que la única forma de mantener una democracia es cuando hay una separación de poderes. No solamente la separación de poderes donde se dice que el pueblo es el que elige todo y que el pueblo y que con la excusa del pueblo, sino que también se respete no solo la Asamblea Nacional o el Congreso de la República, sino las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia tienen que ser independientes. Los poderes, también existe un poder que es el poder electoral, se debe respetar ese poder electoral y que ese árbitro sea un árbitro, que no sea un árbitro solamente que vaya a dar ventaja o vaya a inclinar la balanza hacia un sector de la sociedad. Además está el poder ciudadano, que está conformado por la fiscal general, el contralor y el defensor del pueblo, que justamente nos da esa posibilidad a los ciudadanos de ejercer contraloría social y que es importante en una democracia. Así es. Sin embargo, ahí es donde vamos. La democracia ha estado en un constante perfección. Cuando tú hablas de la fiscal general, cuando tú hablas del contralor, sabemos que estos también son elegidos por políticos y eso debería cambiarse. Eso es una de las cosas que tenemos que reformar y que la democracia ha ido avanzando, porque el fiscal, el contralor, debería ser una persona también, un cargo de elección popular, un cargo donde la gente sea la que decida quiénes son los que van a ser, que no sean los políticos, porque no podemos poner a León a cuidar carne. Eso es insólito. Tú pones un león a cuidar carne y te la va a comer por muy domesticado que esté. Vamos a seguir conversando al regreso sobre democracia, el respeto y los valores en Venezuela. Ya volvemos. Estamos de vuelta con Aula Abierta y seguimos conversando con el pastor Roberto Azuaje sobre democracia y valores en Venezuela. Pastor, hablando ya de la democracia, tenemos que hacer una notoria participación o manifestación sobre quién trajo la democracia moderna a Venezuela. ¿Qué presidentes son considerados por la historia los más importantes en ese proceso? Qué buena esa pregunta, porque la historia está en deuda. La historia está en deuda y los venezolanos estamos en deuda con dos personas que fueron baluartes de la democracia en Venezuela y que no le hemos dado realmente el reconocimiento a esta persona. La democracia en Venezuela, como comienza en 1958, después del famoso Pacto de Punto Fijo. Pero ¿qué fue lo que llevó a ese Pacto de Punto Fijo? Ahí está un hombre que nosotros no le hemos reconocido. Además, la nación, como te digo, está en deuda con esta persona, que es el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, que es una persona que te agarra la Junta de Gobierno después de la caída de Pérez Jiménez, y a pesar de tener todo el poder militar, a pesar de ser el comandante de la Marina en aquel momento, tenía todos los militares a su favor, le devuelve la democracia a los venezolanos. Tanto así, era un hombre tan democrático que se quitó su uniforme, renunció a la Junta de Gobierno y fue a elecciones. Lamentablemente no quedó ni de segundo, apenas quedó por allá con 4,000 y pico de votos de personas, pero él fue una de las personas que hizo un aporte, un baluarte
indudablemente. Y después tenemos a un hombre que es llamado Ramón J. Velázquez, que fue un presidente que lo conocemos como el presidente de la transición, pero cuando estudiamos la historia de sus aportes democráticos, fue una persona que fue por Jaime Lucinchi, lo escogió para que él fuera el presidente de la COPRE, que es la Comisión de la Reforma del Estado, y él le lleva a Jaime Lucinchi, después de sus estudios, en 1985-86, que la Constitución del 61 estipulaba las elecciones regionales. Hasta ese momento, las elecciones, los gobernadores y los alcaldes eran impuestos según la visión del partido político que estaba gobernando. Y él se enfrenta en ese momento a Jaime Lucinchi lo destituye, pero sin embargo, en 1989, con todo lo que sucedió con Carlos Andrés Pérez, Ramón J. Velázquez, mi hermano, comienza a tener auge su propuesta, y en 1989, gracias a ese hombre, que fue un hombre democrático, pudimos nosotros tener nuestras primeras elecciones regionales. Ahora, ¿lo hizo como presidente? No lo hizo como presidente. Después tenemos a un Rómulo Betancourt, que se podía decir que tuvo un aporte a la democracia porque luchó, tuvo incluso atentados a su integridad física, pero de ahí para allá, todos los presidentes que hemos tenido en Venezuela han sido presidentes que no han dado un aporte real a la democracia, al contrario, han tratado siempre de centralizar el poder y volverse más autocrático. Por ejemplo, la Constitución de 1999 es una constitución que estipula un sistema no democrático, sino un sistema presidencialista, donde el presidente tiene 656 atribuciones como presidente, tiene 3.600 empresas. ¿Cuál es el presidente de esa empresa? Imagínate entonces, eso no es democracia. En democracia no existen los sistemas presidencialistas, sino que cada uno de los actores de la democracia, cada uno de los poderes hace la parte que le corresponde. Y la hace siempre en función de una contraloría y de un equilibrio que no permita que un poder tenga más poder que el otro. Así es. Cada uno de ellos tiene que asumir su responsabilidad. ¿Cuándo está en peligro la democracia? Cuando alguno de estos poderes asume la responsabilidad y la actuación de los otros poderes. Ahí es donde comienza el quiebre del sistema democrático. Cuando hay usurpación de poderes, que es un delito penado por nuestra Constitución. Es un delito, lamentablemente, que para aplicarlo, pues todo va dependiendo de quién lo aplica. Es lo mismo de siempre, es decir, quién vigila a los vigilantes. Sobre la democracia y ese proceso que muchos llaman el pacto de punto fijo, y es a veces satanizado, pero generó 40 años de relativa calma, de relativa paz. Por supuesto, hubo sus encuentros armados, hubo la creación de guerrillas que fueron casi que tradicionales en ese tiempo en Latinoamérica. Lo vimos en Colombia, lo vimos en el Uruguay, lo vimos en Brasil, y por supuesto Venezuela no fue la excepción. Pero ¿cuáles son los grandes logros de la democracia en Venezuela? Oye, los grandes logros de la democracia creo que con una sola palabra se puede definir, porque son muchísimos. Pero el mayor logro que tuvo o que tiene el sistema democrático, los procesos democráticos, es la libertad. Libertad. Cuando tú puedes tener una libertad de ir donde tú quieres, libertad de expresar tus opiniones sin necesidad de que se te vea en contra. Eso es un gran avance. Las libertades son las que producen que las mentes sean creativas, porque tú no puedes ser creativo si no tienes libertad. Tú no puedes tener un avance de la revolución industrial que hubo en aquellos tiempos si no fuera existido las libertades que protegían a las personas. El mayor avance del sistema democrático ha sido la libertad de expresión, libertad de movilización y libertad en todos los sentidos de la palabra. La libertad es en el plano de la autorrealización personal. Marcos Pérez Jiménez dijo en su exilio que en sus 10 años de dictadura se hicieron más que en 40 años de democracia. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí. Eso es una gran realidad. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que será para el otro segmento lo que te voy a hablar, porque es bastante largo, pero quiero terminar esta parte diciéndote que el venezolano, a pesar de que siempre ha querido de la democracia, tiene un cierto
un cierto apego al uniforme. Todos los sistemas democráticos, todos los presidentes que hemos tenido, siempre han tenido su tilde militar. Y creo que a eso el venezolano hay que desarraigarse. Seguimos conversando sobre la civilidad y democracia con el pastor Roberto Azuaje. Ya volvemos. Estamos de regreso con Aula Abierta, una producción de la Universidad Fermín Toro. Estamos conversando con el pastor Roberto Azuaje sobre democracia y civilidad en Venezuela. Pastor, estábamos hablando en el segmento anterior una frase del comandante, del general Marcos Pérez Jiménez, el último gran dictador militar que tuvo este país, que dijo que en sus 10 años de dictadura se hizo más en cuestiones materiales por el país que en 40 años de democracia. ¿Es eso verdad? Es relativa esa verdad. Indudablemente con el gobierno de Pérez Jiménez hubo grandes avances en vialidad, en industria, en infraestructura, hubo un gran avance. Sin embargo, en los últimos 40 años o en los últimos 60 años se ha hecho también algunos avances, no tan notorios como lo que él hizo, no es por nada, pero tampoco nosotros podemos satanizar las dictaduras, y yo no estoy diciendo que las dictaduras son buenas, pero también hay dictadores, por ejemplo, el dictador de Singapur. Singapur es una de las naciones más desarrolladas del mundo y tienen un sistema dictatorial. Son los militares los que gobiernan. Ahora, aquí no se trata de cuál sistema es el que gobierna, sino cuál corazón es el que gobierna en esos sistemas, porque el sistema democrático puede ser muy perfecto, pero cuando el corazón está desviado, cuando el corazón no tiene un amor real por el pueblo, pero un amor que se entiende, porque hay amores que no se entienden realmente, pero un amor que sea del apego hacia el desarrollo de la gente y a lo que la gente quiere, nosotros creemos que vamos a tener los mejores sistemas, no por la democracia, sino por los hombres que están dirigiendo esta democracia. Tú hablabas del pacto de punto fijo, fíjate tú, el pacto de punto fijo hoy está satanizado, pero el pacto de punto fijo fue algo que fue necesario en aquel momento. Ahora, ese pacto de punto fijo fue para ese momento. Ese pacto de punto fijo no puede continuar en este momento, aunque se quiera. Y ahora, anteriormente existía el pacto de punto fijo entre Acción Democrática, COPEI, URD. El Partido Comunista no fue, sino que se fue a las armas. Pero hoy puede ser lo mismo también, porque algo que está atentando fuertemente contra la democracia, porque la democracia se basa en partidos políticos, y algo que está atentando contra la democracia es la eliminación de partidos políticos que está existiendo a través de un proceso que el Tribunal Supremo de Justicia emitió fuera de tiempo, donde quedaban suspendidos 59 partidos en Venezuela, si es que hablamos de Venezuela. Un proceso muy polémico además, porque elimina justamente a partidos con poca presencia en regiones distintas. Tienes que obtener el 12% a nivel nacional. Elimina de cierta forma a los partidos regionales. Sí, en este momento los partidos regionales, eso no está bien definido como tal, pero se elimina la posibilidad de lo que hablamos del factor democrático, de la libertad de expresión, que yo no puedo estar escogiendo solamente entre dos partidos, sino que los sistemas democráticos tienen que ser muy pluralistas en el sentido sano de la palabra. Tiene que existir varias opciones para que las personas puedan también tener terceras, cuartas, quintas opciones, que no solo sea una opción que enmarque a la persona solamente en ese pensamiento. Y en ese pluralismo vemos cómo es una realidad que después de ese proceso de validación van a desaparecer, al menos legalmente, dos figuras históricas en Venezuela, como son el Partido COPEI y el Partido Comunista de Venezuela. El Partido Comunista de Venezuela, un partido que tiene 85 años de trayectoria, que ha hecho unos aportes a la democracia bárbaros, a pesar de que dice Partido Comunista de Venezuela, pero ellos han hecho un aporte a nuestra democracia. ¿Cómo lo van a suspender? Lamentablemente, ahora estamos ante un proceso que no solamente se habla de los procesos de los partidos que han logrado ya conseguir su firma, sino que de los 32 partidos que hasta hoy ya quedaron suspendidos, URD, Opina, Nueva Gente, varios partidos que están eliminados debido a este proceso extemporáneo, por cierto, según la ley. Hay un
filósofo francés que dice que cada pueblo, que cada democracia tiene el gobernante que se merece. Sí. El pueblo venezolano tiene en este momento un set de gobernantes en lo local, regional y nacional. Así es. ¿Es la democracia plena? ¿Es una democracia plena? ¿Funciona una democracia plena? La democracia es muy voluble como tal, dependiendo cuál es el mesías que esté. El venezolano en su cultura siempre anda buscando un mesías. El proceso democrático no solamente tiene que ver con un presidente, tiene también que ver con gobernadores, con diputados, con alcaldes. Pero lamentablemente en Venezuela la democracia ha ido en decadencia. ¿Por qué? Porque según quién gobierna en la presidencia es que se va a determinar quiénes son los gobernadores. Existen personas que no tienen liderazgos regionales, que no tienen liderazgos municipales, pero solamente porque están en la plataforma de quien gobierna en ese momento, ellos pueden llegar a esos cargos de gerencia. El venezolano siempre anda buscando un mesías. Siempre anda buscando una figura que le salve todo. Cuando en la democracia, cada uno de nosotros tiene que ser participante de las decisiones que se tienen. Nosotros con la democracia vemos que ahora existen los consejos comunales. Los consejos comunales son excelentes para la democracia, pero la diferencia es que los consejos comunales ahora no son un órgano de poder apolítico, sino que al contrario, es un instrumento político. Recordemos, por ejemplo, cuando nosotros nos llegaron los colonizadores, a Colombia le enviaron un primo del rey, es decir, hizo un virreinato, pero a Venezuela, ¿qué le enviaron? Los militares. Entonces nosotros siempre hemos tenido esa cultura de ver militares, de ver gente fuerte. Señoras y señores, la democracia no necesita de un hombre. La democracia no necesita un mesías, la democracia no necesita un salvador, la democracia necesita que cada uno de los venezolanos asumamos la responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Alguien dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ese es Jesucristo. Nos dijo a nosotros, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Si la democracia se basa en libertad, todo lo que coarta nuestra libertad va en contra de la democracia y va en contra del poder divino. Muchísimas gracias por su tiempo, Pastor. Como sabrá, el tiempo en televisión vuela, pero ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. El día de hoy. Tenemos que despedir, será hasta otra oportunidad donde nos veamos en Aula Abierta, una producción de la Universidad Fermín Toro.